Vamos a hablar de esa asesoría jurídica gratuita que hay en Zaragoza frente a la ocupación ilegal, cuáles son los datos y también otros muchos aspectos más sobre ello. No lo voy a hacer sola, está con nosotros Dani de Castro y también Alberto Peiró, abogado. Muy buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que le queremos hacer a Alberto es si estamos en las medias europeas o es algo para preocuparse el tema de la ocupación aquí en España. Bueno, yo creo que las dos cosas. Estamos en las medidas europeas, en el sentido de que en nuestro contexto de países de entorno también es un problema que forma parte del debate público. El año pasado en Francia se puso en marcha un proyecto de ley precisamente para agravar las penas contra los ocupas ilegales, que pasaron a 3 años. Se tipificaron también castigos a aquellas personas que estén asesorando, que estén elaborando manuales y demás para ayudar a estas personas a ocupar ilegalmente. Y es un problema en la medida en que afectan no solo a los propietarios, que ya de por sí es un problema patrimonial importante para ellos, sino que contribuyen a degenerar y degradar el entorno en el que se llevan a cabo las ocupaciones ilegales. Eso es lo complicado, ¿verdad, Vanessa? Que sobre todo degrada todo el sistema. Hablamos a nivel nacional y Aragón, ¿cómo se encuentra en relación con la media nacional? Sí, bueno, pues Aragón precisamente está en la media, es decir, no forma parte de las comunidades autónomas más afectadas, que serían aquellas de la costa, el Levante, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y sobre todo Cataluña, ni forma parte de aquellas con un entorno más rural, como puede ser Extremadura, Rioja, etcétera. Aragón estaría en la media, sobre todo con una mayor presencia en Zaragoza, como ciudad grande que es, pues donde se concentra la mayor cantidad de ocupaciones ilegales que hay en Aragón, con muchísima diferencia. En Zaragoza capital, de un parque de viviendas de 325.000 aproximadamente, el ayuntamiento tiene detectadas actualmente unas 320 viviendas ocupadas activas, lo cual es un 1 por 1000, que es un porcentaje que sin ser alarmante, desde luego es alto y significativo. Y vamos a ver algunos datos sobre este asunto, Alberto, que tenemos a nivel nacional, sobre todo 16.700 denuncias. Son bastante denuncias, pero si las comparamos, Alberto, con el total de viviendas que hay, significa solo un 0,06%. Eso es poco, ¿no? Bueno, yo creo que es significativo por dos cuestiones. En primer lugar, que a las denuncias, que son por vía penal, habría que añadir unos 2.000 o 3.000 casos nuevos en la vía civil que hay cada año. Es decir, estamos hablando de unos 20.000 casos nuevos de ocupación ilegal cada año, que además son casos que son acumulativos, porque no se suelen resolver en el plazo inferior a un año. Entonces es un problema que va aumentando cada ejercicio, digamos. Y por otro lado, hay que decir lo que comentaba antes, que aparte de los afectados, de las víctimas, que es al propietario al que le ocupan una vivienda, tenemos también pues todo el entorno, comunidad de vecinos, vecindario en general, que se ven afectados por estos focos de degradación y delincuencia. Y la tendencia vemos 2017, 2018, 2019 va subiendo, 2020, 2021 fue el pico, 2022 bajó un poquito, Vanessa, pero claro, al final esto es bastante preocupante. Sí, me gustaría que Alberto nos aclarase. Decía que esas 16.700 denuncias hablaba de vía penal y de vía civil. ¿Eso significa que ante un caso de ocupación primero el primer paso es vía civil y luego ya se traslada a una vía penal? ¿O el porqué de esos dos tipos de diferenciación? No, son alternativas. Hay determinados delitos, por ejemplo, también pasa con el impago de pensiones de alimentos, que tienen esa doble posibilidad. O vas por la vía civil o vas por la vía penal. Dependiendo del caso, se aconseja una u otra. Normalmente suele ser más expeditiva la vía penal, pero hay casos en los que recomendamos la vía civil. Por eso hacía esa suma. Sí. Denuncias efectivamente son esas al año, pero se estima que hay entre 2.000 y 3.000 procedimientos verbales por vía civil de ocupación ilegal. Y hay un caso que está muy de actualidad, Vanessa, que no es muy habitual porque lo que se hizo es una ocupación de un garaje. En este caso fue un garaje, no fue una casa, y lo vemos. Abre la puerta. Tienes que atar al perro. No está atado, ¿no? Está. Me ha gustado la semana
anterior, la semana pasada, en la calle Montañés, en Zaragoza, donde la Policía Nacional llegaba a identificar hasta 22 personas que se alojaban, que dormían en el interior de un garaje, Alberto, que estaba abandonado, y veíamos y escuchamos como los vecinos incluso nos decían que esta situación ya venía de hacia atrás, de hace años, con lo cual se puede llegar a enquistar un caso de ocupación. Sí, sí, perfectamente se pueden llegar a enquistar. Ya digo que hay muchos casos que no, pero hay algunos que se van a más de un año o incluso más, sobre todo cuando se van sucediendo distintos ocupas. Hay viviendas que por su perfil pues son más proclives a ser ocupadas, que los ocupas también las conocen, que hay una problemática detrás de herencias o que son propiedad de bancos o lo que sea, y por tanto se van sucediendo unos detrás de otros, y eso, como decía antes, se va acumulando el problema no solo para el propietario, sino para los vecinos de alrededor, como es en este caso, lamentablemente, de la calle Montañés del garaje. Y en este caso los que suelen actuar son la Policía Nacional y Rubén Nido, el compañero, es lo que nos contaba esto. Para controlar a estas personas, identificar un total de 22 personas identificadas, 8 de ellas fueron trasladadas a extranjería para comprobar su situación legal en España. Pero por ahora no se han desalojado, simplemente se han identificado a estas personas que viven, como vemos en las imágenes, en un garaje que se calcinó hace unos años en unas condiciones de salubridad pésimas. Y es muy curioso que empiezan a surgir hasta aplicaciones y páginas web donde la gente está aprendiendo a cómo ocupar una vivienda. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, vamos a ver, toda esta problemática de la ocupación ilegal empezó a crecer antes de la gráfica que hemos visto antes, desde el año 2011 a 2021 ha aumentado un 350%. Desde esas fechas ya se empezó a ver que efectivamente había una especie de asociaciones, grupos, a través de Facebook, a través de las redes sociales, que lo que hacían era asesorar, hacer una guía para ocupar un inmueble, porque la finalidad del ocupa no solo entrar a un inmueble como si fuera a robar, sino permanecer en él. Y por eso pues se les dan consejos, como tienen que incluso falsificar documentación para cuando vaya la policía, decir que están alquilados, en fin, una serie de cuestiones que lo que hacen es entorpecer la labor policial y judicial posteriormente. Por tanto, este es uno de los problemas que convendría atajar legalmente y buscar una regulación que persiga y sancione todo este fomento que hay, con un interés económico siempre, de la ocupación ilegal. Claro, son mafias, Vanessa, al final son mafias que están casi detrás de esas ocupaciones. Claro, llegado un momento, estamos hablando así en general, pero Alberto, ¿cómo debo actuar yo en caso de que llegue y vea? Pues hablaba de Comunidad Valenciana, pues puede ser que se dé más en pisos, en inmuebles que igual sean ocupados más por temporadas, ¿no? De verano. Llegas ahí, tienes tu piso con salón, está ocupado. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso que debemos hacer? Bueno, sin duda, efectivamente, hay una cierta estacionalidad en la ocupación ilegal. De hecho, incluso en Zaragoza hemos visto que en el mes de agosto aumentan las denuncias por ocupación ilegal significativamente respecto a otros meses. Eso es porque hay viviendas que quedan vacías con carácter estacional. Entonces, en esos casos estaríamos hablando de viviendas destinadas a alquiler, que durante los meses que están desocupados, pues personas acceden a ellos con intención de ocuparlas y permanecer en ellas ilícitamente. En ese caso, si nos hemos enterado por casualidad, pues lo que hay que hacer es llamar a la policía. Llamar a la policía, que intenten identificar a los ocupas. Convendría entrevistar también a vecinos, a ver si saben desde cuándo están allí viviendo los ocupas, qué características tienen, para intentar anticiparnos a maniobras que puedan utilizar ellos para intentar quedarse allí. Pero en esas circunstancias que has puesto, yo aconsejaría la vía de la denuncia penal a la policía cuanto antes, con carácter inmediato. Pues vamos ahora a hablar con Javier Magén, él es de la plataforma de afectados del barrio del Gancho y Pignatelli, aquí en Zaragoza. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Javier, ¿en qué sentido os afectan las ocupaciones que hay o puede llegar a haber en vuestro barrio, en vuestra zona? Principalmente las molestias son sobre todo de suciedad, son personas que no cuidan ni el entorno donde habitan, y sobre todo que no cumplen con ninguna normativa municipal, ni de basuras, ni de ruidos, ni de... o sea, nada, o sea, son gente que incumplen todo, o sea, les da igual que la convivencia con los vecinos y eso, y son gente que sobre todo molestan al entorno. Como ciudadanos, ¿qué podéis hacer para evitar que esas casas se ocupen una y otra vez, como hemos visto y lo hemos contado aquí en Aragón TV, por cierto, muchas veces? Pues lo único que hacemos sobre todo es denunciar sobre todo al ayuntamiento y a las brigadas municipales, sobre todo pues para eso, para que insten a la propiedad de los inmuebles que están ocupados, si son entidades bancarias o son particulares,
pues para que se tapen los inmuebles, y estamos pues sobre todo instando para que se lleve a cabo la desocupación, aunque nos han dicho que por vía judicial que es complicado, pero claro, pero paciencia. ¿Y es complicada esa convivencia con los ocupas o se puede llegar a convivir realmente con ellos? Pues realmente con los que hay actualmente no se puede llegar a convivir, no, porque la verdad es que no hacen caso a nada. Se han puesto cartelería de que no saquen las basuras a deshoras y les da igual. O hacen caso omiso a cualquier tipo de advertencia que se les hace para poder convivir con ellos. Yo, en principio, no estoy en contra de la ocupación siempre que sea en caso de necesidad, pero claro, es que esta gente no hacen por hacer vecindad, o sea, no se digamos que no se inmiscuyen dentro del barrio. ¿Y cuántos años lleváis con vuestra lucha? Lleváis muchos años luchando por esto. Nosotros como asociación llevamos 5 años ya intentando luchar, pero claro, desocupan un edificio, el ayuntamiento o las brigadas municipales o la policía local, y inmediatamente ocupan otro. Desgraciadamente en el barrio pues, tenemos muchos edificios desocupados y entonces pues se van de un edificio y se meten en otro. O sea que no conseguimos erradicar totalmente la ocupación ilegal. Javier Magen, Plataforma de Afectados del Gancho y el Pignatelli, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por darnos voz. Gracias. Alberto, escuchábamos a Javier, dice, no hay forma. Se les echa de un edificio, entran al otro, al final es un poco todo cíclico en esta situación, en este caso en concreto. Correcto. Lo que decía antes es que hay un interés económico también de muchos grupos que se dedican a localizar inmuebles, digamos, fáciles o propensos a ocupar, y luego obtienen un rédito económico de las personas a las que les dicen dónde señalar estos inmuebles, y a su vez luego contribuyen intentando obtener dinero de los propietarios, de entidades bancarias, inmobiliarias o quien sea, para que los ocupas salgan de ahí, pero se vayan a otro, con lo cual estamos en un ciclo continuo con una finalidad económica de ocupación, y que para los vecinos es muy difícil de atajar porque además ellos no tienen una acción judicial directa para expulsar a los ocupas, eso lo tienen los propietarios actualmente. Por lo tanto, es muy complicado. Pues nos vamos ahora en directo hasta la asesoría jurídica gratuita que hay en Zaragoza para hacer frente a esta situación de casos de ocupación. Ahí se encuentra nuestra compañera Susana Pérez. En los últimos 3 años, Susana, más de 300 casos han atendido. Sí, y al no haber un servicio similar, durante el primer año de funcionamiento fue cuando más consultas recibieron. Tenemos con nosotros a Juan Salanova, coordinador de este servicio. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo fue ese primer año y un poco cuáles fueron las cifras? Hola, buenas tardes. Pues el primer año del servicio fue un año en que hubo bastantes más consultas que en los años posteriores, porque se trataba de un servicio novedoso y entonces había muchos casos que estaban enquistados y llamaba a gente que tenía un problema desde hace tiempo. Luego, posteriormente, se ha ido un poco rebajando el número de consultas y entiendo que ahora estamos en las consultas que serían las normales para una ciudad como Zaragoza. ¿Cuáles son esas cifras con las que se cerró el 2023 y en las que también hubo, me comentabas antes, en el 2022? Sí, las consultas, el 60% de las consultas se produjeron el primer año. Y el segundo año, en 2022, tuvimos un 20% de esas consultas y el 2023 otros 20%. En este 2023 hemos estado alrededor de las 50 y tantas consultas. ¿Qué perfil es el que pide, no, ese asesoramiento? Bueno, la gente que normalmente nos llama es gente que ha tenido una ocupación de forma inmediata, es decir, que está sufriendo la ocupación en ese momento, y lo que tratamos es de orientarle para que actúe de forma rápida y que pueda ir, bueno, en este caso a la policía si se ha producido en ese momento, o qué procedimiento judicial debe ejercitar. Aquí en Zaragoza, no sé de qué zonas nos suelen venir más ese tipo de consultas.
Desde luego, por el servicio vemos que en los barrios de rentas más bajas es donde más se produce la ocupación. El casco histórico y Delicias, entre los dos, un 20% la primera y un 16% la segunda, casi ocupan el 40% de las consultas. Luego vendrían otros barrios como Las Fuentes, Torrero, Arrabal, San José, que ya estarían en un 6%, un 4%. Decíamos antes que desde aquí no se tramitaba ningún tipo de denuncia. Un poco, ¿cómo es ese funcionamiento? Bueno, al final hay un teléfono y un correo electrónico. El correo electrónico pueden enviar en cualquier momento al correo y inmediatamente se les contesta. Y respecto a las llamadas, ellos llaman y nosotros les orientamos. Lo que no podemos es participar en ningún procedimiento ni ir más allá de una orientación de lo que deben hacer en cada momento. Muchísimas gracias, Juan. Pues recordamos que es un servicio gratuito y, como bien nos decía, funciona a través del correo electrónico o a través del teléfono. Gracias, Susana. Y veíamos esos datos, sobre todo insistir que es un asesoramiento gratuito. Un asesoramiento gratuito, y hay que decir que, según el CIS, el 1% de la población cree que es el problema más grave que tenemos actualmente. Lo que hemos hecho es salir a la calle y preguntar a la gente si ellos también lo consideran así. Para empezar, no tengo más que el mío, así que no es un tema que me afecte. El que paga una vivienda, al final, no quiere que se le metan en su vivienda, que la ha pagado justamente. Si tienes bien los papeles y tienes bien todo tu contrato de alquiler y tu seguro de impago y demás, no tendrías que tener ningún problema. Es un derecho que tenemos a la vivienda todas las personas. Pero eso que a todos nos cuesta mucho y no es para entrar en una vivienda, así como así, eso no puede ser. La solución no creo que sea ocupar esas viviendas. Una propiedad tuya no tiene por qué emplearla a nadie. Vemos que la gente está bastante preocupada y, Alberto, no sé si podemos sacar la bola de cristal, pero ¿cómo crees que va a evolucionar en los próximos años este tema de la ocupación? Bueno, pues efectivamente es muy complicado prever lo que va a pasar en la realidad social y económica en los próximos años, pero la estadística nos dice que si venimos de una tendencia alcista desde hace más de 10 años y no hay ningún elemento externo que vaya a influir ahí, como puede ser un cambio legislativo importante en esta materia, va a continuar ascendiendo, no de una manera abrupta, pero va a continuar ascendiendo, y eso es un problema porque lo que se tendría que buscar es invertir esa tendencia para evitar que este problema, que efectivamente no es un problema principal de la sociedad, pero sí que lo es para aquellas zonas concretas donde se da y obviamente para aquellas personas que se ven obligadas a padecer la ocupación en una propiedad suya o a convivir, como nos decía antes el de los vecinos del casco histórico, a convivir en un entorno degradado completamente por esta ocupación ilegal.